Hola, ¿qué tal? Espero que estés teniendo un buen día. Estoy aquí para presentar eh, la importancia que tiene el aprendizaje y las limitaciones en el proceso educativo de los niños y niñas. Eh, Hasta ahora, pocas veces nos detenemos a pensar en la importancia que tiene la manera en que aprendemos. Damos por hecho que somos seres que aprendemos. Pero conforme va uno teniendo experiencia, nos vamos dando cuenta que en el proceso de formación de un niño y de una niña, nos vamos encontrando con que tienen limitaciones para construir sus procesos de aprendizaje. Se han hecho varios modelos, ¿no?, sobre cuestiones relacionadas con la educación y el aprendizaje, fundamentalmente en el campo de la psicología educativa, en la pedagogía, en la didáctica, y aún así es común que nos encontremos con una diferencia importante sobre la manera en que los niños y niñas aprenden. Y esto y esto, pues, es algo algo a lo cual nos hemos habituado, pero realmente habría que estudiarlo con un poco más de mayor profundidad. En algunas culturas y países esto, se ha entendido mejor a nivel de lo que son estos procesos y, por ejemplo, Finlandia o Japón ponen mucho interés en algunos aspectos que a lo mejor en un país como el nuestro, en México, hemos desatendido. Así que cualquier persona que estudia en relación a los procesos educativos, pues puede hacer una repetición de una forma mecánica en la cual se dan los procesos del aprendizaje, que no quiero decir con esto que esté mal hecho, sino que tal vez está faltando profundizar sobre la manera en que esto puede, cómo se dan estos procesos y cómo podemos nosotros darle más profundidad a esa construcción de aprendizaje. Para empezar, habría que decir que el concepto de aprender o la palabra aprender viene del latín, que nos hace ver la idea de ir hacia, ¿no? Es decir, nos da una intencionalidad hacia algo, ¿no? Y en este sentido es muy interesante ver esto, ¿no? Qué es lo que va motivando, por ejemplo, a un niño desde su nacimiento a ir desarrollando algo muy primario, pero importante sobre el tema del aprendizaje, que va desde el mismo momento en que va a ser amamantado o la manera en la que poco a poco va reconociendo el espacio en el cual se encuentra. Y, eh, y ya la forma en la que es cargado un niño en brazos o la manera en la que la mamá se comunica con ese niño o esa niña a la hora de amamantarle o la manera de hablarle, esto va creando ya poco a poco un sentido de eh, un estímulo que permite ir un poquito acercándose a este proceso de aprendizaje. Y pues por lo mismo, pues una carencia, digamos, de la manera de abrazar, de la manera de estar, de la manera de atender, pues también pues va creando limitaciones en los procesos de aprendizaje. Y hasta aquí pues vamos viendo la importancia que tiene esto desde que nacemos todas y todos. Em, ¿Qué puede limitar estos procesos de aprendizaje? Pues el ambiente familiar principalmente, ¿no? Cuando estamos en las primeras etapas de nuestro crecimiento, como también posteriormente la manera en la cual vamos haciendo el contacto con el mundo, ¿no? Que puede ser una serie de restricciones que muchas veces las familiares ponen a los niños y a las niñas,
Y estas restricciones pues pueden ir poco a poco teniendo o generando, por ejemplo, miedo a aprender, miedo a ir hacia, ¿no? Porque cada vez que trato de ir hacia, soy reprimido y entonces esto empieza a ser un problema, ¿no? Eh, en los primeros años, ¿no? Cuando ya hemos podido llegar a las primeras escuelas, ¿no? Pues empezamos a darnos cuenta, ¿no? De que niños y niñas tienen más capacidad para desplazarse, para experimentar, para buscar el mundo, para hacer travesuras, ¿no? Y también hay niños que se quedan más tímidos, más quietos, más quietas, se quedan con menor posibilidad de experimentar ese mundo, ¿no? Entonces, lo primero que habría que ver en todo proceso de aprendizaje es precisamente conocer, ¿no? Qué está limitando que ese niño o esa niña pueda reconocer el mundo en el cual se encuentra. Y eso forma parte, digamos, de lo que nosotros y nosotras queremos hacer aquí en el Instituto de Gestal en Cuernavaca. Nuestra idea fundamental es impulsar esa cuestión creativa, esa cuestión de desarrollar capacidades para sentirte libre, porque esa es la filosofía que nosotros encontramos en la psicología humanista y que tienen pues autores que algunos más cercanos al plano educativo y otros más desde la propia psicología humanista han desarrollado a lo largo de los últimos 70 o hasta los 80 años. Digamos que esto empieza ya desde los años 50 del siglo pasado, ¿no? Con diferentes tipos de movimientos que se dan fundamentalmente en Europa y que luego países como Estados Unidos considera y los empieza a desarrollar. Y bueno, una de las personas más importantes en esto pues fue Carl Rogers, ¿no? Que murió en los años 70 y es tal vez uno de los autores que mejor se dio cuenta de que quedarse solamente en el trabajo psicológico terapéutico no iba a ser suficiente para lograr tener seres humanos más ricos, más libres y más capaces de poder salir adelante. Y para que puedan tener, digamos, estas personas un impulso hacia, por ejemplo, la creatividad, pues tiene que estar basada en qué tan seguro me siento, qué bases tengo para sentirme capaz, ¿no? de poder realizarme, ¿no? como persona. Y él lo vio así, lo vio como este paso más individualista o de grupos pequeños, él lo vio como algo mucho más amplio. Él seguía obviamente siendo un terapeuta, pero al mismo tiempo fue uno de los psicólogos más importantes que ha tenido Estados Unidos en este sentido de poder ver qué es lo que detiene, qué es lo que frena a las personas y también qué es lo que los impulsa a ser más libres en una época donde pues había una situación contestataria, ¿no? al conservadurismo con el cual se habían venido desarrollando las familias. Y esto pues le fue dando más posibilidades a que este grupo de personas donde pues están psicólogos humanistas como Maslow, luego posteriormente también se incorporan Fritz Perls, Laura Perls y muchos otros también del ámbito del psicoanálisis, ¿no? Eric Fromm y otros también que fueron acercándose a este campo y se fueron dando cuenta de lo importante que era impulsar al ser humano desde el ámbito educativo y no solamente desde el ámbito terapéutico, ¿no? Y yo creo que esto es un punto muy importante que se combina además con otros autores, no solamente de la psicología humanista, ¿no? También, por ejemplo, Piaget, ¿no? Que es todo un clásico dentro de la psicología y que además pues dedicó buena parte de su trabajo al tema de los niños y niñas, ¿no?
Y también tenemos a otros autores que también tuvieron buenas aportaciones al desarrollo de este principio. Entonces, conocer un poco todos estos nos permite hacer en conjunción un trabajo muy interesante sobre el desarrollo y las etapas por las que pasan los niños y niñas, ¿no? Y posteriormente también conocer de qué manera podemos impulsar de mejor forma estas capacidades en las cuales pueden desarrollarse, ¿no? Y para esto, pues, tenemos la necesidad de poder comprender, ¿no? Cuáles son, digamos, esos procesos cognitivos básicos, ¿no? Por ejemplo, de atención, de memoria, de imitación, ¿no? A veces tenemos esta idea de dejar la imitación como algo secundario, pero no lo es, ¿no? Es algo que es muy importante para poder desarrollarnos. El niño o la niña empiezan a partir de la imitación su capacidad para poder desarrollar ellos mismos sus propias capacidades, ¿no? Desde el propio caminar, ¿no? Desde la forma de hablar, la forma en que adquirimos el lenguaje, ¿no? Y cómo se va aprendiendo, ¿no? A decir las primeras palabras, ¿no? O el tema de los juegos, ¿no? Como una forma, digamos, de autorrealización de las personas. Y eso también, pues, motiva las potencialidades de los niños y las niñas, ¿no? Em, y creo que allí, pues, dependiendo de la formación que se tenga de parte de los profesores, ¿no? De los maestros y maestras, pues es como se puede lograr que estas capacidades puedan realizarse, ¿no? Y puedan llegar a desarrollarse. Eh, Nosotros lo que vemos todavía en la educación de los niños y niñas es que se siguen desarrollando formas muy tradicionales y conservadoras de hacer este trabajo, ¿no? Digamos que se ha burocratizado mucho el proceso educativo, entonces consideramos que si queremos tener personas capaces de poder influir en la sociedad, que sean capaces también de lograr sus propios desarrollos personales, pues va a depender mucho de cómo fueron los estímulos que los profesores o maestras y maestros lograron tener sobre los niños, ¿no? Y para eso se vuelve muy importante conocer cuáles son esas etapas por las que va pasando un niño o una niña. Y esto, dentro de la psicología del desarrollo, pues se vuelve algo muy importante, ¿no? Se vuelve muy importante conocer cómo es que una persona empieza a tener esa necesidad de ir hacia el mundo, qué pasa en esa primera etapa, ¿no? En la que trata de hacerlo, y luego qué va pasando en las siguientes etapas, ¿no? Para ir haciendo de una forma creativa esa manera de poder estar en el mundo. Y esto pues no es un trabajo, no es una actividad simple, ¿no? Es decir, un niño o una niña se tienen que sentir muy bien apoyados para poder lograr esto, ¿no? Y esto no se hace de un momento para otro. Es al contrario, el apoyo está basado en los aspectos afectivos, en los aspectos emocionales, ¿no? Y si hay una energía que lleva a que descubras el mundo, pues obviamente va a haber un proceso de aprendizaje más sano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin que caigamos en una palabra rotunda como sano o enfermo, pero sí que una persona que es capaz de poder ir hacia el mundo, experimentarlo, no castigar al niño o no pegarle en las manos cada vez que está tratando de experimentar lo que siente, sino que entender lo que significa la travesura y cómo esa travesura es una forma de aprendizaje que es fundamental para su desarrollo, pues entonces eso se convierte en un tema fundamental, ¿no? Para su desarrollo. Entonces, bueno, pues hay
también, pues dentro de esta situación, aspectos que tenemos que ver sobre lo que serían los límites en el aprendizaje, que pues están más condicionados por factores que pueden ser internos o externos, ¿no? Y dentro de los internos, pues vamos a ver pues la maduración biológica de la que hablaba hace un momento, como falta de una seguridad emocional, ¿no? Desarrollo, pues por ejemplo, esta es una base que podemos encontrarla en Maslow, en su teoría de las necesidades, ¿no? Y esto puede frenar el aprendizaje, ¿no? También existen los factores externos, ¿no? Que pueden ser los entornos socioeconómicos o las infraestructuras que nos rodean que imposibilitan el poder llevar este trabajo, ¿no? De ahí la importancia de las relaciones empáticas para el desarrollo de la superación de barreras, que es algo que plantea Carl Rogers, ¿no? Y de esta manera podemos ir a través de una formación humanista, pero también con conocimientos más tradicionales que se tienen sobre el aprendizaje. Esto es lo que va a potenciar el desarrollo del niño y de la niña. Y eso es algo que aquí en el Instituto de Gestal tenemos como base, ¿no? Tener esa manera de comprensión y de entender cómo se desempeña este niño o esta niña, ¿no? Y hacerlo pues de una manera empática, haciendo una consideración positiva sobre su desarrollo en lugar de usar el tema de los castigos, ¿no? No estoy diciendo con esto una educación que sea anárquica o poco organizada, ¿no? Al contrario, se necesita de una capacidad que también es muy disciplinar, de un trabajo muy intenso y de trabajar con niños y niñas puede ser una de las actividades más cansadas que se pueden tener en la vida, ¿no? Y esto lo desarrollan las maestras y los maestros y sin lugar a duda es una actividad impresionante porque además producto de ese trabajo que hagan con niños y niñas es lo que va a permitir que puedan ser seres sociales. Y ser seres sociales es lo que luego va a permitir que puedan desarrollarse con otras personas de otros ámbitos, ¿no? Y que esto les permita crecer y desarrollarse, ¿no? Entonces aquí tenemos ciertos aspectos que nosotros consideramos dentro de la psicología humanista que nos parece que son fundamentales para poder ayudar al desarrollo de un niño, ¿no? La primera es pues la aceptación incondicional, ¿no? Que eso es básico para poder validar, ¿no? Todo el proceso de aprendizaje del niño, ¿no? Y por ejemplo, pues ahí está la importancia de reconocer los errores como parte del proceso y no como muchas veces culturalmente se ve como un error, ¿no? Te equivocaste, ¿no? Vienen estos aspectos donde esto está mal hecho, ¿no? Entonces esto lleva a la persona que se vuelva más bien tímida o incluso que le produzca miedo la autoridad de un maestro o una maestra, ¿no? Y lo mismo que con los padres de familia, ¿no? La mamá o el papá, ¿no? O los abuelos, ¿no? O las abuelas. Luego también viene esta parte que es muy importante, que es la autonomía, ¿no? De ofrecer opciones, ¿no? Para que tengan de dónde elegir, ¿no? Los niños y las niñas, ¿no? Y luego una empatía activa, ¿no? Escuchar sin juzgar, ¿no? Cuéntame cómo te sientes para enfrentar esto que les he puesto para trabajar, que puede plantearse como aspectos problemáticos, ¿no? Y cómo acompañamos, digamos, este trabajo, ¿no? Eh, También el uso de los juegos, ¿no? El dibujar, el dramatizar, también son aspectos que van ayudando a que el niño y la niña tengan más posibilidades de expresarse y de sentirse, ¿no? Frente al mundo, de poder tocar el mundo que les rodea, ¿no? Em,
Y estas, digamos, aspectos elementales, pues obviamente las hacemos con un trabajo más o menos largo, porque entender, digamos, y aprender, digamos, a aceptar las diferencias que puede tener el niño o la niña sobre nuestras formas de pensar el mundo son fundamentales, ¿no? Ahora mismo recuerdo un maestro de matemáticas, ¿no? Que a la hora de enseñarles a los niños y a las niñas, para empezar ya tenía que contrastar el conocimiento que ya habían recibido, lo que ya habían aprendido de otros maestros, por ejemplo, cantando, y si a lo mejor el profesor no le gusta cantar, pues esto ya tiene un efecto contradictorio para el niño o la niña. O por ejemplo, también cuando el niño y la niña razonan de una manera diferente las cosas a cómo las razonamos los adultos, ¿no? Voy a hacerlo en forma de broma, pero imaginemos que estamos con un grupo de niños y de niñas y vamos a hablar sobre las frutas y de las frutas, entonces le pregunta uno al niño, a los niños y a las niñas se les pregunta, y bueno, si yo pongo un mango y un durazno, ¿cuántas frutas tenemos? Y entonces un niño levanta la mano y dice, mi mamá dice que son mejor comer las zanahorias o es mejor comer, entonces nos está hablando de que la manera en que está obteniendo la información el niño y la niña la está elaborando creativamente para ponerla de una forma distinta. Y podríamos simplemente castigar o decir estás mal, ¿no? No estoy hablando de eso, no estoy hablando de verduras, ni estoy hablando de otras cosas, no estoy hablando de comida, sino de matemáticas, ¿no? De una fruta más otra fruta, ¿cuántas frutas tenemos? Entonces, pues podríamos ponernos de esa manera y no poner atención sobre cómo procesa el niño o la niña el sentido de la pregunta, ¿no? ¿De acuerdo a qué? Pues a las experiencias vividas por los propios niños y niñas. Entonces, un niño o una niña que se le acepta su manera de razonar, que no necesariamente es el resultado o la meta que uno está buscando como profesor o como profesora, es una manera, digamos, de que va a permitir crecer mejor a este niño. Este niño se va a sentir aceptado o aceptada en su manera, digamos, en que va haciendo las cosas. Y poco a poco se puede ir canalizando para llegar a ese pensamiento esperado por parte del profesor y de la profesora. Pero va a depender de qué tanta actitud se tenga positiva frente a la manera en la cual piensan los niños y las niñas, ¿no? Eh, uno de los aspectos fundamentales en los cuales pues, nosotros recibimos estudiantes, pues es que puede haber muchas capacidades para poderse desarrollar profesionalmente, pero pues también podemos detenernos en aspectos emocionales que pueden afectar esta manera de aprender, ¿no? Y de ahí la importancia de ver cómo se construyen las etapas de desarrollo del niño y de la niña, cuáles son esas limitaciones que le llevan a detener su trabajo, ¿no? Y cómo podemos brindarle, ¿no? A través de una formación humanista, ¿no? Como la que damos aquí en el Instituto de Gestal, cómo podemos encarar esas limitaciones, pero las limitaciones en relación a un contexto que no culpabilizan al niño y a la niña sobre su proceso de aprendizaje. De ahí la importancia de que podamos aprender, ¿no? Primeramente, una forma casi filosófica de cómo ver el mundo, de cómo ver el desarrollo, cómo apoyar al desarrollo y libertad de un ser humano, ayudarle a pensar y a cuestionarse sobre el mundo que le rodea y a la vez también enseñando y también cómo podemos hacer un trabajo creativo que permita no verse el niño o la niña como un ser individual, sino como un ser social y que puede aprender con sus compañeros o compañeras, ¿no? Por ejemplo,
o sea, situaciones como que son empáticas, ¿no? En relación a que si un niño o una niña no aprendió a leer y a escribir en el primer año, pues entonces que no pase al segundo año, ¿no? De primaria, por ejemplo, ¿no? Y una profesora y un profesor humanista, pues se da cuenta de que a lo mejor el propio grupo le va a poder enseñar a este niño, la propia presión del aprendizaje va a lograr que esta persona pueda desarrollarse y no necesariamente tenga que ver con factores de tipo neurológicos o problemas específicos del niño, sino solamente son etapas de madurez que se van adquiriendo con el tiempo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, ¿no?, de nuestro trabajo y de entender esta filosofía que nosotros hemos ido adquiriendo a lo largo de muchos años, ¿no?, de formación y de trabajo en áreas educativas, ¿no? En mi caso, pues tengo más de 30 años de trabajar con personas más bien mayores, no tanto con adultos, con niños, ¿no? Pero creo que esa enseñanza y esa experiencia me han permitido ver justamente todo lo que no se logró cuando esas personas eran niños o niñas, ¿no? Y van cargando con esas insuficiencias a lo largo de su vida. Por ahí, de ahí la importancia de poder detectar estas limitaciones y también de poder ver cómo esto puede llegar a producir un cambio en estos procesos, ¿no? Entonces necesitamos más profesoras y profesores con una característica humanista, no me queda la menor duda, ¿no? Y más en las épocas en las que estamos viviendo actualmente, donde los aprendizajes ya no solamente son sobre conocimientos, sino que también tienen que ver con nuestras formas de socialización. La escuela nos prepara para esa gran socialización que va a ser posteriormente ir al mundo, ¿no? Y también puede detectar, ¿no? O debemos detectar en las niñas y niños aquellos aspectos que están afectando su proceso de desarrollo, ¿no? Una de mis preocupaciones actuales, por ejemplo, es el tema del uso de las tecnologías, ¿no? Es decir, de por sí ya el mundo es bastante complejo y con el desarrollo de las redes sociales, pues se ha dado un cambio muy importante en ese estar. Ya no es solamente la familia la que educa, sino también ahora son las redes sociales y los niños y niñas están teniendo acceso a una cantidad de información que no está siendo procesada, no hay filtros, ¿no? Y también eso puede estar generando, y parece ser que las hipótesis es a lo que nos llevan, de que se están generando limitaciones muy fuertes en los procesos de aprendizaje, producto de estar metidos en tanta información que lo único que hacen es frenar nuestras capacidades, ¿no? Entonces, mi nombre es Omar García Ponce de León y me ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes. Me he formado en terapia humanista, tanto de Carl Rogers como de la terapia gestal, y me dará mucho gusto que podamos contar con tu presencia. Y hasta aquí nos quedamos. Muchas gracias por tu atención.